hoy. Y ¿alguien quiere ayudarme a orar antes de que quite la voz, Dani? Yo, Oh, Aremi, ok, vas. bueno, cerramos nuestros ojos. Señor, te doy gracias por este momento, Señor, por esta hora en la que podemos estar todos juntos aquí, buscándote, Señor, queriendo aprender más, conocerte más, Señor, a través de tu palabra. Te pido, mi Dios, que bendigas este tiempo, que tu Espíritu esté con nosotros en nombre de Jesús y que uses a la persona que va a dar el tema el día de hoy, que nuestros oídos y nuestro corazón estén abiertos para recibir tu palabra. En nombre de Cristo, amén. Bien. Listo. Entonces vamos a comenzar con la lección del día de hoy. Y pues ahí dice en la lámina, ¿no? ¿Cuál es el tema? Y vamos a hablar acerca del arrepentimiento. Entonces, para eso nos vamos a ir al libro de Lucas 15, por favor. ¿Tienen su Biblia ahí? Alcen la manita así como para decirme que sí. ¿Sí? Los veo. Bueno, entonces, si estamos listos, antes de comenzar nuestra lectura, quiero comentarles lo siguiente, o la definición que nos marca la lección acerca del arrepentimiento. Y tan fácil y corta. Dice que el arrepentimiento es un cambio de dirección. O sea, que si yo iba a la derecha, ahora iré a la izquierda. Pero bueno, vamos a esta parte del arrepentimiento con una... Casualmente me tocó otra parábola. La semana pasada igual hablé acerca de la parábola de el publicano y el fariseo, y ahora me toca acerca de el hijo pródigo. Y no sé si se acuerdan que les había explicado que una parábola es una verdad espiritual que Jesús usaba para ilustrar verdades. Entonces, en esta ocasión, esta parábola está dirigida, más bien Jesús estaba dirigiéndose a un pueblo o a personas en específico, y Jesús estaba relatando esta historia a los recaudadores de impuestos y pecadores. Ellos se acercaban a oír. Así comienza el capítulo 15. Vamos a leer todo, pero así comienza. Dice que ellos eran los que estaban prestos a oír, y que también habían fariseos ahí y maestros de la ley, pero juraban. Entonces, hoy vamos a hablar, dice así. Bueno, voy a leer hasta el 16 porque acerca de esta historia. Entonces dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y, perdón, era a partir del 11. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame las partes de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí después bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado en aquella provincia y comenzó a faltarle y a tierra, el cual le envió a su hacienda para algunos personajes, y nos habla acerca de un padre en vida, o sea, ni siquiera había muerto. Una persona pues ya partió de esta tierra. Entonces, dice que este hijo hizo esa petición, y su padre accedió a esa petición, aunque fuera extraña o loca, porque era su hijo y lo amaba. Entonces, tomó todo. Y, ¿saben? En esta historia es que él se fue a un país lejano, y que desperdició sus bienes viviendo de una manera desenfrenada, de una manera loca, de una manera que jamás hubiera hecho estando en ese lugar donde estaba. Nos habla de un lugar lejano porque en ese lugar podía hacer prácticamente lo que él quisiera. Y dice acá que para hacer lo que él quería en ese momento. De un momento a otro, así como es el
consecuencia de lo que él había hecho en su momento. Empezó a buscar empleo en un lugar donde un herido y fue cuidando cerdos. Imagínate el panorama. Un hombre que dice que había tenido, no creo que hayan sido, creo que era mucho lo que su padre le había dado, de estar manejando un jet, teniendo los mejores trajes, cenando los mejores, acompañado de muchas personas, rodeado de muchos lujos, quizá estando en el mejor lugar hospedado. Él termina en ese lugar, termina en un lugar apacentando cerdos. Y también dice que a raíz de esa hambre, de ese problema que hubo en esa provincia, él fue a trabajar, tuvo hambre. Nos dice Lucas 14 que él tuvo hambre. Pero, ¿saben? No hubo nadie quien le diera algo, porque él estaba lejos de casa, él estaba lejos del cuidado. Quizá muchas personas estaban cerca de él por lo que él podía ofrecer, no sé, o sea, personas así empiezas a ver quiénes están de tu lado. Y el corazón de esta lección son los siguientes versículos. Y miren, a partir del 17, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Entonces, aquí nos dice una palabra muy importante. Reina Valera dice así, volviendo en sí. Otras más dicen, entró en razón, comprendió, cayó y se puso a pensar. Entonces, un momento quizá descansando en esos momentos que pocos que tienen los jornaleros o los que cuidan, y dice la palabra que él volvió en sí, que él recapacitó. Pero ¿qué es lo que en realidad él recapacitó? No es lo mucho que había perdido. Bueno, recordó que los jornaleros o los trabajadores de su papá tenían talento, pero saben, creo que también lo que él es en la bondad de su papá, es en ese amor que su padre tenía para con él. Sí eran los bienes, las necesidades, las comodidades, pero también había pensado en él, que tenía una casa, que pertenecía a una familia. Y sabes, a veces necesitamos darnos cuenta de eso, de la situación en la que estamos. En ese momento, al hijo pródigo se le pudieron abrir los ojos, se dio cuenta de la condición que tenía y hasta dónde su actuar lo había llevado. Date cuenta, papá, de ser el hijo de papá, porque era el hijo menor. Después pasa a ser el chico que tiene más dinero en el lugar donde se va, apartado, y al final termina sucio, abandonado. A veces, muchas veces nosotros no nos damos cuenta de enseguecidos por lo que nos ofrece, pues que no nos damos cuenta. Pero como dice el versículo, hasta que volvemos en sí. Y es el Espíritu Santo el que nos hace volver en sí, darnos cuenta que tenemos una casa, que tenemos un lugar, que tenemos una familia espiritual que nos espera todos los días con los brazos abiertos y nos recuerda que tenemos un lugar en la mesa, que tenemos una identidad como hijos. Entonces, después de esta recapitulación, la Biblia nos dice que él tomó una decisión y esa decisión lo llevó al arrepentimiento. Y saben,
El arrepentimiento, les decía al principio, que era un cambio de dirección. Pero, ¿cómo un cambio de dirección? Es un cambio de dirección en nuestra manera de pensar, o sea, mis creencias, las que yo he obtenido, lo que me han enseñado y también en mi forma de actuar. Ahora, haciendo un paréntesis a un lado, y si lo trasladamos a la actualidad, nosotros también necesitamos tener un cambio en nuestra manera de pensar. La Biblia nos dice en Romanos 12:2, cómo nosotros podemos tener esa nueva manera de pensar. Y no lo voy a leer, pero lo sabemos la mayoría que estamos acá, y es que solo la palabra de Dios puede hacer que tengamos un nuevo entendimiento. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios para conocer cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, parte de renovar nuestro entendimiento también, o el resultado de ir renovando, ayer Pedrito nos decía que necesitamos conocer también a Dios de una manera en su palabra, porque ese entendimiento nuevo que está entrando en nuestra mente y en nuestro corazón también nos lleva a actuar de una manera diferente. Entonces, vamos a ir a Efesios 4:25 para que podamos entender un poquito la diferencia o de lo que les estoy hablando. Si tienen su Biblia, los invito a que me acompañen, y si no, pues yo se los voy a leer de todas maneras, ¿vale? Bueno, Efesios dice de la siguiente manera, Efesios 4, del 25 al 32, no lo voy a leer todo, la mayoría sí, pero dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo, porque somos miembros unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no ponga el sol sobre vuestro enojo. El que hurtaba, o sea, el que robe, no robe más, sino que trabaje, y haciendo con sus manos lo que es bueno, ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la de sana edificación. Quítese de toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Entonces, esta es una parte que nos muestra en la palabra de Dios. O sea, yo les llevé la palabra de Dios para que podamos entender que este es el lugar donde nuestra mente se va a renovar. Nosotros entender esta palabra, al meditar, poner en práctica esa palabra, vamos a tener un nuevo pensamiento, una nueva manera de vivir. O sea, no podemos, después de leer la palabra de Dios, no podemos poner excusas para decir, es que yo no lo sabía, porque realmente está escrito. Entonces, y esto no es para asustar a nadie, claro, al contrario, ¿saben? Esta parábola del hijo pródigo no está escrita para pruebas, está escrita para personas que ya tienen su fe, pero que por una o por otra cuestión hemos tomado caminos distintos a lo que Dios nos está ofreciendo, o a lo mejor te sientes confundido, a lo mejor te afecta mucho lo que las personas piensan o creen de ti, o como decía hace rato, te cuesta todavía entender ciertas cosas en tu mente, te cuesta entender que Dios es bueno, te cuesta entender que Dios te perdona, te cuesta entender la gracia de Dios. Entonces, el meditar en esta palabra va a afectarnos tanto de mi manera de pensar, que eso va a dar un resultado al actuar. Entonces, regresando a lo que estaba viendo en la parábola, el versículo 19 de Lucas 15 nos dice de la siguiente manera, el 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Les voy a explicar algo. Aquí en esta frase o podemos ver dos cosas importantes, y es que ahí hubo un cambio de pensar y hubo un actuar. ¿Cómo fue ese cambio de pensar? Dice acá que él pensó que ya no era digno. Bueno, Macho dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré del cielo y contra ti. Entonces, ¿cómo fue él? Pues es que acuérdense cómo salió de su casa. Me imagino que salió un muchachito o un joven súper arrogante, tengo el dinero, tengo todo lo que necesito y ya dejé de estar bajo las reglas de mi papá, mi vida como me dé en gana. Y de esa arrogancia, de
tener todo lo que necesitaba, pasó a ese volver en sí, edad. Y eso es lo que muchas veces nosotros necesitamos, reconocer que nos hemos equivocado, que hemos fallado. Pero la buena noticia es que Dios quiere perdonarnos, al igual como el Padre perdonó al hijo pródigo. Entonces, y en su manera de actuar, pues dice que volvió a la casa de su padre a pedir perdón y una nueva oportunidad no era. Date cuenta de la humildad después, o a lo mejor se sentía tan indigno también, que él dice, ya no tu hijo, ahora voy a ser un siervo, ahora voy a ser a disposición, ya no voy a regresar con esa actitud con la que me fui. Entonces, él reconoció su pecado, se dio cuenta que había pecado contra Dios y contra su padre. Pues miren, Isaías 53:6 dice, se los leo, lo tengo aquí a la mano. Dice, cargó el pecado de todos nosotros. Entonces, nadie que se salve de eso, nos descarriamos, ovejas, como esas ovejas que se pierden por el camino, nos apartamos del camino. Pero en Jesús, el Señor cargó nuestro pecado. En Jesús, Él cargó nuestra maldad. Entonces, hay una cuestión muy importante aquí y es para casi ir finalizando nuestra lección. Vamos a regresar a Lucas 15 y vamos a finalizar en 20 al 24, que dice de la siguiente manera. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió, se echó sobre el cuello y le besó. Y el hijo le dijo al padre, contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle, y ponle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Trae el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y comenzaron a alegrarse. ¿Cómo fue la actitud del padre? Muchas personas en la actualidad dirían, no, o cómo actúan los padres cuando nosotros nos equivocamos. Muchos empezarían con reproche, diciendo, te lo dije que esto iba a salir mal, no debiste haber hecho. Pero Dios nos ilustra en su misericordia cómo es su corazón cuando una viene y se humilla, es humilde y reconoce que ha pecado. Entonces dice que desde lo lejos él lo vio y su corazón sintió compasión de él. El amor que surgió de su corazón del Padre es inexplicable, muchachos. Es igual que el amor de Dios, como nuestro. Entonces, en conclusión, dice de la siguiente manera que Jesús quería enseñar gente que si nosotros nos acercamos al Padre buscando misericordia, reconociendo que hemos pecado contra Él y no somos dignos, Él nos aceptará, así como así como esa relación entre el papá y el hijo fue restaurada, cuando nos arrepentimos en nuestro corazón, Dios eterna como Padre y como Hijo. Y sabes que llamarme hija o hijo de Dios. Porque cuando somos hijos, somos amados, somos protegidos, lo tenemos todo. Pero sobre los bienes, sobre las bendiciones, tienes el amor. El amor que nunca va a dejar de ser, porque la Biblia dice que Dios es amor. Y así como Jesús estaba ilustrando una cosa tan sencilla, una verdad espiritual, la relación de un padre y un hijo, así Él nos enseña que hoy, si nosotros nos arrepentimos o tomamos otro camino, Él
ofrendas, el perdón. Esperando, chicos. Ahora, hay una pregunta muy imponesa y es que a lo mejor se ha alejado o alguien ha tenido como esos pensamientos, qué pecado es que he tenido, fallas y quiero que pienses en esa historia. Y a veces sé que suena tan irreal, pero es verdad. Dios es así, Dios es amor. Entonces hoy tienes que entender que si tú te acercas a Dios, Él está con esos brazos abiertos para estar cerca de ti y acercarte también a su casa y a su familia. ¿Ok? Entonces con eso terminamos el día de hoy. Y cuando él regresó a casa, observan lo que pasa. No se hizo una fiestita, se hizo una fiestota porque había regresado el que se había perdido y el que estaba en vida. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos, dice la Biblia, que, que hay cuando un pecador se arrepiente. ¿Ok? Entonces, ¿listo, Dani?